En el vasto y complejo ecosistema del cuerpo humano, donde miles de procesos ocurren sin cesar, existe un héroe anónimo que trabaja incansablemente para mantenernos vivos. Un músculo poderoso, pero a menudo pasado por alto, que impulsa la fuerza vital que nos recorre. Respiras más de 22.000 veces al día, un testimonio de la dedicación inquebrantable de este músculo oculto, el diafragma. Sin él, la sinfonía de la vida, con sus inhalaciones y exhalaciones rítmicas, llegaría a un abrupto final. Pero el diafragma es mucho más que un simple fuelle para nuestros pulmones. Es un actor silencioso en la digestión, un guardián de la postura y un amortiguador contra el estrés. En esta travesía reveladora, descubriremos 20 secretos asombrosos sobre este músculo vital, desentrañando su papel crucial en la salud y el bienestar. Prepárense para explorar las profundidades del cuerpo humano y descubrir las maravillas del diafragma, un músculo que, aunque invisible a simple vista, orquesta una danza de vida dentro de cada uno de nosotros. Ubicado en la base de los pulmones, el diafragma se extiende como una cúpula muscular, separando el pecho del abdomen. Su tamaño, comparable a la palma de una mano extendida, no debe subestimarse, ya que es la potencia detrás de cada respiración que tomamos. A diferencia de otros músculos que pueden fatigarse, el diafragma está diseñado para trabajar incansablemente, contrayéndose y relajándose miles de veces al día sin fallar. Su fuerza es esencial para la vida, permitiendo que los pulmones se expandan y se contraigan, atrayendo oxígeno vital y expulsando dióxido de carbono. Cada vez que inhalamos, el diafragma se contrae, aplanándose y creando espacio para que los pulmones se llenen de aire. Al exhalar, se relaja, volviendo a su forma de cúpula y expulsando el aire de los pulmones. Este movimiento constante, una danza sutil pero poderosa, es la base de nuestra capacidad para respirar. Sin la fuerza y resistencia del diafragma, nuestra capacidad para respirar se vería gravemente comprometida. Imaginen un mundo donde cada respiración fuera una lucha, donde el simple acto de respirar requiriera un esfuerzo consciente. El diafragma, en su silenciosa eficiencia, nos libera de esta carga, permitiéndonos respirar con facilidad y vivir sin restricciones. Raramente pensamos en respirar. Es un proceso automático controlado por el tronco encefálico, la parte primitiva del cerebro que regula las funciones vitales. Pero esta automatización, tan crucial para nuestra supervivencia, no sería posible sin el diafragma. El tronco encefálico envía señales nerviosas al diafragma, indicándole cuándo contraerse y relajarse. Estas señales, como un metrónomo invisible, marcan el ritmo de nuestra respiración, asegurando un suministro constante de oxígeno a nuestros órganos y tejidos. Imaginen un director de orquesta dirigiendo una sinfonía. El tronco encefálico actúa como el director, mientras que el diafragma es el músico principal, respondiendo a cada señal con precisión y gracia. Juntos, orquestan el flujo y reflujo de la respiración, un proceso tan vital que ocurre incluso cuando dormimos o estamos inconscientes. Sin el diafragma, la respiración consciente se volvería una necesidad constante, una tarea agotadora que consumiría nuestra atención y energía. El diafragma, en su papel de autonomista, nos libera de esta carga, permitiéndonos concentrarnos en las complejidades de la vida, mientras él se encarga de la tarea fundamental de mantenernos vivos. En lo profundo de nuestro ser, oculto a la vista, se encuentra un músculo que trabaja incansablemente, día y noche, desde nuestro primer aliento hasta el último. Este es el diafragma, una cúpula muscular que separa el pecho del abdomen y es la única estructura muscular en el cuerpo humano que nunca deja de moverse. Como un guardián silencioso, el diafragma se contrae y se relaja con cada respiración que tomamos, asegurando que nuestros pulmones se llenen de oxígeno vital y expulsen el dióxido de carbono. A diferencia de otros músculos que podemos controlar a voluntad, el diafragma opera de manera autónoma, un testimonio de su papel crítico en nuestra supervivencia. Imaginen un reloj interno, marcando el ritmo de nuestra respiración. Este es el trabajo del diafragma.
Cada contracción es un latido vital, bombeando aire hacia adentro y hacia afuera, sin descanso, sin pausa. Su movimiento constante es un recordatorio de la tenacidad de la vida misma, un proceso continuo que nos mantiene en marcha. Desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos, el diafragma trabaja incansablemente. Un verdadero héroe anónimo que asegura que cada célula de nuestro cuerpo reciba el oxígeno que necesita para sobrevivir. Sin su ritmo constante, la vida como la conocemos no sería posible. Todos hemos experimentado esa sensación peculiar, casi cómica, del hipo, un espasmo repentino e involuntario que parece apoderarse de nuestro pecho. Aunque pueda parecer un fenómeno extraño, el hipo es simplemente una señal de que nuestro fiel diafragma está experimentando un pequeño contratiempo. Imaginen por un momento que el diafragma, normalmente un músculo suave y controlado, recibe una señal errónea del cerebro. Esta señal fuera de lugar provoca una contracción repentina e involuntaria. Un espasmo que cierra rápidamente la glotis, la abertura entre las cuerdas vocales. Este cierre abrupto produce el característico sonido hip que asociamos con el hipo. Aunque generalmente inofensivo y de corta duración, el hipo puede ser una experiencia molesta y persistente. Las causas del hipo son variadas, desde comer demasiado rápido hasta la ansiedad y el estrés. En la mayoría de los casos, el hipo desaparece por sí solo, pero existen remedios caseros que pueden ayudar a calmar el diafragma y restaurar su ritmo normal. El hipo, aunque a veces molesto, nos recuerda la importancia del diafragma y su papel crucial en la respiración. Es un recordatorio de que incluso los sistemas más eficientes del cuerpo pueden experimentar pequeños fallos, y que a menudo la mejor cura es simplemente esperar a que el diafragma vuelva a su ritmo natural. El diafragma, ese músculo incansable que impulsa nuestra respiración, también juega un papel fundamental en la expresión de nuestras emociones más profundas, la risa y el llanto. Estas expresiones, tan humanas y universales, están intrínsecamente ligadas al movimiento rítmico de este poderoso músculo. Cuando una oleada de alegría nos invade y la risa se apodera de nosotros, el diafragma se convierte en un instrumento musical, contrayéndose y relajándose con rapidez, marcando el ritmo de nuestras carcajadas. Cada ja, 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 es el resultado de una expulsión de aire entrecortada, orquestada por el diafragma en perfecta sincronía con los músculos abdominales y el pecho. Por otro lado, cuando la tristeza nos embarga y las lágrimas comienzan a fluir, el diafragma refleja nuestro dolor con un ritmo más lento y profundo. Cada sollozo, cada gemido, está acompañado por una contracción y relajación prolongadas del diafragma, creando un patrón respiratorio irregular que refleja el torbellino emocional que se está produciendo en nuestro interior. La próxima vez que sientan la alegría de la risa o la liberación del llanto, recuerden que el diafragma está ahí, trabajando en armonía con sus emociones, dando voz a los sentimientos que a veces las palabras no pueden expresar. Es una muestra más de la profunda conexión entre nuestro cuerpo y nuestra mente, y del papel vital que este músculo silencioso desempeña en nuestras vidas. El diafragma, este poderoso músculo que impulsa nuestra respiración, también juega un papel crucial en la digestión, un proceso vital que a menudo damos por sentado. No se limita a inflar y desinflar los pulmones. Su influencia se extiende mucho más allá, llegando a las profundidades de nuestra cavidad abdominal. Con cada inhalación, el diafragma se contrae y desciende, ejerciendo una suave presión sobre los órganos digestivos. Este masaje rítmico, casi imperceptible, ayuda a estimular el movimiento peristáltico, un proceso ondulatorio que impulsa los alimentos a través del sistema digestivo. Al mismo tiempo, esta presión también ayuda a mezclar los alimentos con los jugos gástricos en el estómago y los intestinos, facilitando la descomposición de los nutrientes. Es un ballet cuidadosamente coreografiado, donde la respiración y la digestión se entrelazan en una danza vital para nuestra supervivencia. Sin embargo, la armonía de este proceso puede verse interrumpida. Una postura encorvada, por ejemplo, comprime el diafragma,
restringiendo su rango de movimiento y limitando su capacidad para masajear eficazmente los órganos digestivos. Esto puede contribuir a la indigestión, el reflujo ácido y otros problemas digestivos. La postura, ese reflejo aparentemente simple de cómo nos sostenemos, tiene un impacto profundo en la salud y la función de nuestro diafragma. Imaginen por un momento la majestuosidad de un árbol, su tronco erguido, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Así como la postura de un árbol es esencial para su supervivencia, la nuestra lo es para el funcionamiento óptimo de nuestro sistema respiratorio. Una postura erguida, con los hombros relajados y la columna vertebral alineada, crea un espacio amplio y abierto en la cavidad torácica. Este espacio permite que el diafragma se expanda completamente con cada inhalación, llenando los pulmones con la cantidad óptima de oxígeno. Es como si el diafragma tuviera espacio para respirar profundamente, trabajando con facilidad y eficiencia. Por otro lado, una postura encorvada, con los hombros caídos y la espalda redondeada, comprime el diafragma, restringiendo su capacidad de expansión y contracción. Esta compresión limita la cantidad de aire que pueden inhalar los pulmones, lo que obliga al cuerpo a trabajar más duro para obtener el oxígeno que necesita. Con el tiempo, una mala postura puede debilitar el diafragma, reduciendo su resistencia y eficiencia. Esto puede provocar fatiga, dificultad para respirar, incluso dolor en la parte superior de la espalda y el cuello. Es un claro recordatorio de que la forma en que nos movemos y nos sostenemos tiene un impacto directo en nuestra salud respiratoria. Así como entrenamos nuestros músculos para ganar fuerza y resistencia, también podemos entrenar nuestro diafragma para mejorar su función y capacidad. Y la buena noticia es que no se necesitan equipos sofisticados ni rutinas extenuantes. Ejercicios simples y accesibles pueden marcar una gran diferencia. Uno de los ejercicios más efectivos es la respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal. Esta técnica consiste en respirar profundamente desde el abdomen, permitiendo que el diafragma se expanda completamente con cada inhalación. Al exhalar, el diafragma se contrae, expulsando el aire de los pulmones de manera controlada y eficiente. Otro ejercicio beneficioso es la respiración con labios fruncidos. Esta técnica, a menudo utilizada por cantantes y atletas, implica inhalar por la nariz y exhalar lentamente por la boca, con los labios fruncidos como si se fuera a silbar. Este movimiento crea una ligera resistencia al flujo de aire, lo que obliga al diafragma a trabajar más duro y fortalecerse con el tiempo. Al igual que con cualquier tipo de entrenamiento, la clave del éxito es la constancia. Incorporar estos ejercicios a nuestra rutina diaria, incluso por unos minutos al día, puede fortalecer nuestro diafragma, mejorar nuestra capacidad pulmonar y aumentar nuestra energía vital. El diafragma, ese músculo incansable, no solo participa en la respiración, sino que también juega un papel crucial en la circulación sanguínea. Imaginen un segundo corazón, trabajando en sincronía con el primero, impulsando la sangre a través de nuestro cuerpo. Con cada inhalación, el diafragma se contrae y desciende, creando un espacio en la cavidad torácica. Esta acción no solo permite que los pulmones se llenen de aire, sino que también crea una diferencia de presión que ayuda a que la sangre de las venas del abdomen fluya hacia el corazón. Y al exhalar, el diafragma se relaja y asciende, ejerciendo una suave presión sobre el abdomen, lo que ayuda a impulsar la sangre de las venas de las piernas de regreso al corazón. Es un sistema ingenioso, una danza constante que asegura un flujo sanguíneo eficiente. En el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo de estrés y ansiedad. La respiración se vuelve superficial, rápida, como si estuviéramos constantemente al borde del peligro. Sin embargo, existe un antídoto natural, una herramienta poderosa que todos poseemos: la respiración diafragmática. Al respirar profundamente con el diafragma, activamos el sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de relajación del cuerpo. Esta acción
envía señales al cerebro, indicándole que está bien reducir la velocidad, relajarse y calmarse. A medida que el diafragma se expande con cada inhalación profunda, masajea suavemente los órganos internos, liberando la tensión acumulada. La mente conectada intrínsecamente al cuerpo comienza a aquietarse, los pensamientos acelerados se ralentizan y una sensación de paz comienza a invadirnos. Observemos a un bebé durmiendo. Su pequeño pecho se eleva y desciende con cada respiración, un ritmo tranquilo y sereno. Esta respiración, tan natural e instintiva, es la respiración diafragmática en su forma más pura. Los bebés, al nacer, aún no han aprendido los patrones de respiración superficial que a menudo desarrollamos como adultos. Su diafragma, libre de tensiones y restricciones, se mueve con facilidad, permitiendo una respiración profunda y completa. Esta respiración diafragmática natural no solo es esencial para la oxigenación adecuada del cuerpo en desarrollo del bebé, sino que también contribuye a su sensación de calma y bienestar. Es una lección que nosotros, como adultos, a menudo olvidamos, pero que podemos reaprender para mejorar nuestra salud y bienestar. En el reino animal, la eficiencia es clave para la supervivencia. Cada movimiento, cada respiración, debe ser optimizada para la caza, la huida o la reproducción. Y al igual que un guepardo depende de sus poderosos músculos para alcanzar velocidades increíbles, los cantantes y atletas humanos han aprendido a aprovechar el poder de un músculo interno, a menudo pasado por alto, el diafragma. Imaginen un cantante de ópera, llenando un auditorio con su voz potente, capaz de sostener notas durante lo que parecen minutos, o un corredor de maratón, manteniendo un ritmo constante durante kilómetros sin sucumbir al agotamiento. Detrás de estas hazañas de resistencia y control se encuentra un diafragma entrenado, trabajando en perfecta armonía con el resto del cuerpo. Al igual que un atleta olímpico entrena sus músculos para alcanzar la cima de su disciplina, los cantantes y deportistas someten sus diafragmas a rigurosos entrenamientos. A través de ejercicios específicos de respiración y control del aire, fortalecen este poderoso músculo, permitiéndoles un control excepcional de su respiración. Este control se traduce en una mayor capacidad pulmonar, un suministro de oxígeno más eficiente y una resistencia superior, llevando su rendimiento al límite de lo humanamente posible. En la naturaleza, la supervivencia a menudo depende de la capacidad de un animal para defenderse de las amenazas externas. Desde las espinas de un puercoespín hasta el veneno de una serpiente, la evolución ha proporcionado a las criaturas una variedad de mecanismos de defensa. En el caso de los humanos, el diafragma, además de su papel en la respiración, juega un papel crucial en la protección de nuestro delicado sistema respiratorio a través de dos reflejos involuntarios: la tos y el estornudo. Imaginen un grano de polvo irritante que intenta abrirse paso hacia nuestros pulmones, o un virus microscópico listo para invadir nuestro cuerpo. En respuesta a estas amenazas, el diafragma reacciona con una fuerza explosiva. En el caso de la tos, se contrae rápidamente, expulsando aire de los pulmones a una velocidad sorprendente, expulsando al intruso de las vías respiratorias. El estornudo, aunque similar en su mecanismo, es una respuesta a irritantes en la cavidad nasal. El diafragma, trabajando en conjunto con los músculos abdominales, genera una poderosa corriente de aire que expulsa el agente irritante, protegiendo nuestro cuerpo de amenazas invisibles. Estos reflejos, aunque a veces molestos, son un testimonio de la importancia crucial del diafragma en la protección de nuestra salud y bienestar. En el vasto reino animal, el sueño es un fenómeno universal. Desde los mamíferos más grandes hasta los insectos más pequeños, la necesidad de descansar y rejuvenecer es fundamental para la supervivencia. Durante el sueño, muchos de nuestros músculos entran en un estado de reposo, permitiéndoles recuperarse del desgaste del día. Sin embargo, el diafragma, este incansable trabajador interno, nunca se toma un descanso completo. Imaginen un barco navegando suavemente por un mar tranquilo. Las olas, aunque siempre presentes, se elevan y caen con un ritmo constante, impulsando la embarcación hacia adelante.
De manera similar, el diafragma, incluso durante el sueño, continúa su movimiento rítmico, asegurando un suministro constante de oxígeno a nuestro cuerpo. Aunque la intensidad de su trabajo disminuye durante el sueño, el diafragma nunca se detiene por completo. Controlado por el tronco encefálico, esta actividad involuntaria es una prueba de la importancia vital de la respiración. Mientras dormimos, ajeno a su incansable labor, el diafragma trabaja silenciosamente, asegurando que cada célula de nuestro cuerpo reciba el oxígeno que necesita para despertar renovados y enfrentar un nuevo día. El diafragma, este poderoso músculo que impulsa cada respiración, no es invencible. Como cualquier otra parte de la naturaleza, es vulnerable a las fuerzas que lo rodean. Enfermedades respiratorias, desde un simple resfriado hasta condiciones más serias, pueden afectar su capacidad de funcionar correctamente. Imaginen un vendaval azotando un robusto roble. De la misma manera, infecciones respiratorias pueden inflamar las vías respiratorias, creando un campo minado para el diafragma. Cada inhalación y exhalación se convierte en una lucha, un esfuerzo adicional requerido para mantener el flujo vital de oxígeno. En algunos casos, la batalla puede ser larga y difícil. Enfermedades crónicas como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden debilitar el diafragma con el tiempo. Pero incluso en la adversidad, este músculo vital se esfuerza por seguir adelante, un testimonio de su resistencia en el gran ciclo de la vida. Afortunadamente, al igual que un jardinero cuida una planta enferma, existen tratamientos y terapias para ayudar al diafragma a recuperarse y fortalecerse. En el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, muchos de nosotros hemos caído en un patrón de respiración superficial, utilizando solo una fracción de la capacidad de nuestros pulmones. Esta tendencia, aunque aparentemente inofensiva, puede tener consecuencias significativas para nuestro diafragma a largo plazo. Imaginen un atleta que nunca entrena. Con el tiempo, sus músculos se atrofian y debilitan. Del mismo modo, la respiración superficial priva al diafragma del ejercicio que necesita para mantenerse fuerte y flexible. Como un músculo infrautilizado, comienza a perder su tono, lo que lleva a una disminución de la capacidad pulmonar y una mayor sensación de disnea. Esta trampa de la respiración superficial es aún más insidiosa porque a menudo pasa desapercibida. No reconocemos el daño que estamos infligiendo a nuestro cuerpo hasta que los síntomas se vuelven más pronunciados. Fatiga crónica, dolores de cabeza frecuentes y mayor susceptibilidad al estrés pueden ser señales de un diafragma debilitado por la respiración superficial. Sin embargo, no todo está perdido. Al igual que podemos volver a entrenar nuestros músculos después de un periodo de inactividad, podemos reaprender a respirar profundamente utilizando nuestro diafragma. Ejercicios de respiración consciente y cambios en nuestro estilo de vida pueden ayudar a revertir el daño y restaurar la salud de este músculo vital. El diafragma, a pesar de su ubicación en las profundidades de nuestro torso, no es un actor solitario. Su funcionamiento está inextricablemente ligado al cerebro a través de una línea de comunicación vital, el nervio frénico. Este delgado cordón nervioso, que se extiende desde la base del cráneo hasta el diafragma, actúa como un mensajero, transmitiendo señales cruciales que regulan nuestra respiración. Imaginen una línea telefónica directa entre el cerebro, el centro de mando del cuerpo, y el diafragma, el motor de nuestra respiración. Con cada inhalación y exhalación, el nervio frénico envía información sobre la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, ajustando la frecuencia y la profundidad de la respiración según sea necesario. Esta comunicación bidireccional es esencial para mantener la homeostasis, el delicado equilibrio interno del cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, el cerebro envía señales a través del nervio frénico para aumentar la frecuencia respiratoria, asegurando que nuestros músculos reciban el oxígeno adicional que necesitan. Sin embargo, esta línea de comunicación no es infalible. Lesiones o enfermedades que afectan al nervio frénico pueden interrumpir la transmisión de señales, causando problemas respiratorios.
Por lo tanto, la salud del nervio frénico es tan crucial como la del propio diafragma para garantizar una respiración eficiente y una vida plena. A lo largo de milenios, en las culturas orientales, se ha desarrollado un profundo conocimiento del cuerpo humano y su funcionamiento. Prácticas ancestrales como el yoga y la meditación se han enfocado en la respiración como un pilar fundamental para la salud física y mental, y en el corazón de estas prácticas encontramos al diafragma. El yoga, con sus diversas posturas y secuencias de movimiento, busca la armonía entre cuerpo y mente. Muchas de estas posturas, o asanas, ejercen una presión suave pero firme sobre el diafragma, masajeándolo y mejorando su flexibilidad. Imaginen un suave oleaje meciendo una embarcación, así se beneficia el diafragma con cada movimiento consciente del yoga. La meditación, por otro lado, nos invita a un viaje interior. A través de la concentración en la respiración, aquietando la mente y aquietando el cuerpo, podemos sentir el suave subir y bajar del diafragma. Con cada inhalación profunda y cada exhalación consciente, liberamos tensiones y encontramos la calma interior. El diafragma, este músculo incansable que trabaja en silencio, se convierte en un maestro silencioso en la práctica del yoga y la meditación. Nos enseña a respirar con consciencia, a conectar con nuestro cuerpo y a encontrar la paz interior. Un verdadero santuario para la respiración. El diafragma, ese incansable trabajador en las profundidades de nuestro torso, no solo se limita a la respiración. Su influencia se extiende a un nivel más profundo, orquestando un ballet interno vital para nuestro bienestar. Con cada inhalación y exhalación, el diafragma masajea y estimula nuestros órganos internos. Imaginen, si quieren, el suave movimiento de las olas del mar. Así es como el diafragma, con su movimiento rítmico, baña nuestros órganos en un flujo constante de energía y vitalidad. El hígado, los intestinos, el estómago, todos se benefician de este masaje interno, mejorando su función y eficiencia. Este movimiento sutil, pero constante, es esencial para mantener la salud de nuestros órganos. Promueve la circulación sanguínea, facilita la digestión y la eliminación de toxinas, asegurando que todo funcione en armonía. Así como un río necesita fluir para mantenerse saludable, nuestros órganos internos necesitan el movimiento generado por el diafragma. Es un recordatorio de la interconexión de nuestro cuerpo, donde cada parte juega un papel crucial en la sinfonía de la vida. En el reino animal, la resistencia y la fuerza son esenciales para la supervivencia. Desde los guepardos en la sabana africana hasta los pingüinos emperador en la Antártida, la capacidad de respirar eficientemente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo ocurre con nosotros, los humanos. El diafragma, nuestro motor respiratorio, juega un papel fundamental en nuestro rendimiento físico. Al igual que un atleta entrena sus músculos para mejorar su fuerza y resistencia, también podemos entrenar nuestro diafragma para liberar su máximo potencial. Al fortalecer el diafragma a través de ejercicios de respiración específicos, podemos aumentar nuestra capacidad pulmonar, mejorando la eficiencia con la que nuestro cuerpo utiliza el oxígeno. Esto se traduce en una mayor resistencia, permitiéndonos esforzarnos más tiempo y recuperarnos más rápido durante el ejercicio. Ya sea que seamos atletas profesionales o simplemente deseemos mejorar nuestra salud y bienestar, entrenar nuestro diafragma puede desbloquear un nuevo nivel de rendimiento físico y resistencia, permitiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial. A lo largo de nuestro viaje al interior del cuerpo humano, hemos descubierto los secretos del diafragma, un órgano que a menudo se pasa por alto, pero que es esencial para la vida. Más que un simple músculo respiratorio, el diafragma es el guardián de nuestro bienestar, influyendo en nuestra salud física y emocional de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Desde la respiración hasta la digestión, desde la gestión del estrés hasta el rendimiento deportivo, el diafragma desempeña un papel fundamental en nuestra capacidad para prosperar. Al igual que un director de orquesta dirige a los músicos para crear una hermosa sinfonía, el diafragma coordina las funciones vitales de nuestro cuerpo,
asegurando que todo funcione en armonía. Si este video te ha parecido interesante, dale like y compártelo con alguien que necesite mejorar su respiración. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre el cuerpo humano. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video.